de las condenas más terribles que puede sufrir un individuo es la de verse marginado de la sociedad, determinado a vivir ese otro mundo paralelo que es la locura, y del cual pocos logran escapar. Dentro de las psicosis, la esquizofrenia es una de las psicopatologías más graves, debido a su curso, cronicidad y las dificultades que plantea su tratamiento. Las alucinaciones y delirios que viven estos sujetos están generalmente relacionados con las características culturales de cada época y poseen especialmente contenidos místicos y religiosos. El paciente esquizofrénico vive como espectador una nueva realidad, creando un escenario por donde se pasean, ajenos a la percepción del espacio y el tiempo real, los espectros de su enfermedad. El término esquizofrenia, del griego schizo, disociar, fren, inteligencia, fue propuesto por Bleuler en 1911 y hace referencia al rasgo teórico unificador del síndrome, la escisión del funcionamiento mental. Este mecanismo conlleva la ruptura del sentimiento subjetivo de la personalidad e implica una pérdida de armonía entre pensamiento, acción y afectividad. Bleuler, al igual que Kraepelin, que previamente había postulado el término demencia precoz para este grupo de psicosis y consecuente con el modelo médico imperante en su época, sospechaba la existencia de una base orgánica en las causas de este trastorno y que el estudio de los síntomas clínicos conduciría a su comprensión. Sin embargo, intentó aplicar los postulados de la naciente teoría psicoanalítica sobre el significado inconsciente del contenido de los síntomas psicóticos. El desarrollo de esta teoría arrojó una nueva luz sobre los procesos de constitución y desarrollo del aparato psíquico y, por ende, sobre su etiología y tratamiento. Al respecto, en su artículo sobre neurosis y psicosis de 1923, Freud decía: con relación a la génesis de las formaciones delirantes, algunos análisis nos han enseñado que el delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. El panorama del tratamiento médico de las enfermedades mentales se modificó durante el periodo comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la introducción de los tratamientos biológicos como la psicocirugía, las curas insulínicas, las convulsiones con cardiazol o el electrochoque. Las expectativas puestas en su efectividad no fueron del todo satisfechas, en parte por las limitaciones en la indicación clínica, pero sobre todo por la reducida eficacia a largo plazo y los efectos colaterales que acarreaban. Muy diferente será el caso de los tratamientos psicofarmacológicos, que se inauguran tras el descubrimiento de la clorpromacina, sintetizada por Paul Charpentier en 1950. El éxito obtenido por Delay y Deniker en el tratamiento de los pacientes psicóticos con este compuesto los llevó a proponer en 1955 el término neuroléptico para describir la acción de estos fármacos reductores de la actividad nerviosa. La evolución y perfeccionamiento de los psicotrópicos han constituido un avance revolucionario en la neutralización de los síntomas más agudos, posibilitando la deshospitalización de muchos enfermos. Por último, el desarrollo de las terapias psicosociales, como la familiar, grupal y ambiental, han postulado la idea de que el tratamiento en el entorno natural del enfermo es el medio más eficaz para la rehabilitación. En la actualidad, la esquizofrenia es un trastorno a considerar atentamente desde la perspectiva sanitaria, ya que los datos epidemiológicos
muestran que aproximadamente el 1% de la población ha sido diagnosticada de esta enfermedad. La serie de síntomas que sufre el esquizofrénico suele ser causa de una grave incapacidad psicológica, social y laboral durante los años potencialmente más productivos o creativos en la vida de una persona. Las dificultades inherentes a la adolescencia, como edad de cambios y decisiones trascendentales constituyentes de la identidad, hacen que esta etapa de la vida represente un factor de riesgo. La tasa de suicidios en estos pacientes es superior al resto de la población. Por otra parte, y por diversos motivos, la muerte suele producirse en una época temprana de la vida. Clásicamente, la esquizofrenia aparece diversificada en formas aparentemente muy distintas entre sí. A pesar de ello, muchos investigadores consideran que no son más que diferentes manifestaciones de un núcleo psicótico único. Debido a estas características, en ninguna otra dolencia humana es más cierto el aforismo: no hay enfermedades sino enfermos. En la actualidad, la 10ª clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y la propuesta por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría son las más aceptadas. Ambos sistemas coinciden en lo fundamental a la hora de describir los 4 tipos principales. La esquizofrenia catatónica consiste en una grave alteración psicomotriz que puede variar desde la rigidez a la hipercinesia o de la obediencia automática a no dar respuesta a los estímulos. Este tipo de esquizofrenia es más frecuente en los países no industrializados. El segundo tipo, la desorganizada o hebefrénica, suele manifestarse entre los 15 y 25 años de edad. Las diferentes expresiones mímicas o verbales de estos pacientes no se corresponden con una afectividad real. Suelen realizar movimientos estereotipados y pronunciar frases repetitivas. Algunas veces manifiestan quejas hipocondríacas. La pérdida de la capacidad asociativa, el pensamiento desorganizado y el lenguaje divagatorio e incoherente completan el cuadro de unos sujetos sin resonancia afectiva aparente. El tercer tipo, la esquizofrenia paranoide, que no debemos confundir con el trastorno paranoide, a pesar de su similitud, se caracteriza por las ideas delirantes persecutorias de estar controlado o influido por seres extraños, o referidas a la propia transformación corporal. En estos pacientes son frecuentes las alucinaciones, principalmente las auditivas. La ansiedad no focalizada, la irritabilidad y la suspicacia hacen que puedan tener comportamientos violentos no predecibles. La cuarta forma, la esquizofrenia simple, de comienzo insidioso y progresivo, se reserva para los casos en que, no habiendo evidencia de alucinaciones ni delirios, se presentan conductas extravagantes y pérdida de interés por toda actividad. El aislamiento social que estos padecen suele conducirlos al vagabundeo. Además de las formas ya mencionadas, que son las más habituales, se han propuesto otros tipos: el indiferenciado, para los síntomas no clasificables, y el residual, para los casos en que ha habido un episodio esquizofrénico. Por último, la depresión posesquizofrénica, que puede surgir después de un trastorno de este tipo, conlleva un alto riesgo de suicidio. La esquizofrenia es la manera de enloquecer propia de los adultos. Si queremos ser más exactos, es la manera de enloquecer propia de la primera edad adulta. Los psiquiatras hablan de esquizofrenia, pero detrás del concepto de esquizofrenia solo se encubre el concepto vulgar de locura. No es una enfermedad. No es una enfermedad porque las enfermedades se caracterizan por un conjunto de síntomas que son atribuibles a una alteración. Aquí no conocemos la alteración. Un sujeto que yo diría que decide transformarse en esquizofrénico es una persona que opta, inconscientemente habría que decir, opta por el mundo imaginario en detrimento de sus relaciones con el mundo real. Bueno, en mi opinión la esquizofrenia lo que representa es una gran crisis de identidad para la persona que la sufre
Y esa crisis de identidad es una crisis global en el sentido de que la persona tiene una nueva forma de percepción del mundo y de visión de su propia realidad y de la realidad que le rodea. Entonces hay un gran desafío para la personalidad en cuanto a la identificación con determinadas pautas de estructuras, de pensamientos y de emociones y de formas de ver el mundo de lo esquizofrénico que son desafiadas por este proceso. Puede ser, en algunos sentidos, un gran desafío para la evolución personal de la persona, pero en la mayoría de los casos la persona que lo sufre se queda atascada dentro del proceso esquizofrénico al no querer renunciar a la personalidad que lo estructura y que lo conforma y no saber adaptarla o amplificarla en relación a ese nuevo contexto energético en el que se encuentra implicado. Tiene un valor básico, a mi juicio, tener presente lo que representa para el paciente la enfermedad. La esquizofrenia es, ante todo, un intento de autocuración. Lo que observamos como un delirio organizado y aspecto central del cuadro es el producto de lo que para el paciente ha sido el intento de contrarrestar su verdadera enfermedad. Lo que él al comienzo experimentó como vivencias catastróficas de desintegración de sí mismo o de desmoronamiento del mundo. Y que precisamente experimenta o siente el abordaje terapéutico como una amenaza en ciernes que lo va a volver a esa enfermedad. Yo estoy convencido que en primer lugar, que es un trastorno orgánico de deficiencia de la función normal de los neurotransmisores en el cerebro, y en segundo lugar que hay un factor genético que lo está favoreciendo o potenciando. En el caso de la esquizofrenia, en el que todavía nos preguntamos cuál puede ser su etiología y por tanto la génesis de la misma, sí que nos encontramos con que el nivel de actividad dopaminérgica se ve enormemente alterado, de tal manera que los mecanismos subyacentes, digamos, desde el tronco cerebral y fundamentalmente desde el mesencéfalo, lo que es la base del cerebro, desde los pedúnculos cerebrales concretamente y del tegmentum en sí, pues se alteran los fascículos, los sistemas mesolímbicos y mesocorticales que se dirigen, utilizando la dopamina como neurotransmisor, hacia las áreas septales del sistema límbico y hacia las áreas frontales de la corteza cerebral. Los esquizofrénicos sufren un déficit de atención básicamente. Esta es una hipótesis que no solamente se mantiene desde el punto de vista de la psicología, sino que hay otras líneas de investigación de naturaleza, como decíamos antes, biológica, donde hay alteraciones de tipo bioquímico, neuroanatómico, etcétera, etcétera, que también están apuntando en los últimos años a posibles déficits básicos en lo que son los procesos atencionales. Por una parte hay una cosa que está clara y es que los procesos, diríamos, que tienen que ver con la construcción del significado y con la relevancia de esos significados, de esos mensajes para los interlocutores, son procesos que están alterados en la esquizofrenia y están sistemáticamente alterados. Y en ese sentido podríamos decir que las modernas investigaciones psicolingüísticas le dan la razón a Bleuler cuando hablaba de un desorden formal del pensamiento. A pesar de los grandes avances científicos de los últimos años, la etiología de la esquizofrenia sigue sin conocerse claramente. Por consiguiente, el tratamiento es esencialmente sintomático y empírico. La experiencia clínica ha demostrado que el esfuerzo integrado sobre variables orgánicas, psicológicas y ambientales, individualizadas en cada sujeto, deberían señalar la estrategia más adecuada a seguir en el tratamiento. Los movimientos hasta que te acostumbras. Me cuesta un rato, pero me siento y oigo los ruidos y digo, cierra la puerta porque no quiero escuchar ruidos. Es eso. Hoy, casi todos los profesionales coinciden en reconocer a la familia como un factor muy importante en la etiología y tratamiento de la esquizofrenia. La idea del enfermo, considerado como emergente de un sistema familiar patógeno, ha sido desarrollada desde diversas perspectivas teóricas. Estos modelos terapéuticos han demostrado, en general, ser un eficaz instrumento en la rehabilitación de estos pacientes.
Sí, siempre hemos estado sobre ella, más que sobre los demás, porque, yo no sé, ella necesita su cuidado siempre. Me duele la espalda. Si salía a la calle, pues salía... sobre la silla. Si Sí, salía... pero es que duele más. El tratamiento de la esquizofrenia hay que concebirlo no como el tratamiento de una enfermedad que necesita hospitalización, sino como la manera de volver a la persona a su mundo anterior. La mejor manera de hacerla volver, pues naturalmente, no sacarla de ese mundo. Que hay que entender que el hospital psiquiátrico lo que hace en la mayoría de los casos es una atención muy puntual al episodio que origina el ingreso, ¿verdad? Se entiende y se piensa, ¿verdad?, que el seguimiento luego más profundo, más continuado, más transversal del caso lo sigue el profesional que en el centro de salud mental continúa con el caso. En el tratamiento de la esquizofrenia en instituciones psiquiátricas se observa un hecho que puede parecer paradójico, pero no lo es tanto, y es que el equipo tratante reproduce en parte la disociación que caracteriza a la misma enfermedad. Diferentes profesionales que se han formado en paradigmas científicos distintos tienen cada uno de ellos una intervención con pretensiones absolutistas en el tratamiento del paciente, con lo cual este y su familia se ven tironeados, por así decir, por esas diferentes pretensiones, con lo cual a veces lo más oportuno sería, y así lo he recomendado, que se constituya un nuevo rol en relación con el tratamiento de las psicosis graves y especialmente de la esquizofrenia, que sería el de administrador o coordinador de la cura, que vaya acompañando al paciente y a su familia a lo largo de las perplejidades que los acechan a lo largo de un tratamiento que no puede ser sino largo y complejo. Los tratamientos farmacológicos han permitido controlar la sintomatología crítica, haciendo posible el abordaje psicoterapéutico y la deshospitalización. La esquizofrenia es un síndrome muy complejo y hay más de un grupo, hay varios grupos. Algunos responden muy bien a neurolépticos, otros no. Es decir, es muy probable que esta hipótesis de la hiperactividad dopaminérgica responda solamente a un solo grupo y que por lo tanto es el grupo que responde mejor a los neurolépticos. Sin embargo, hay otros grupos que no lo hacen y por lo tanto es muy probable que esta hipótesis solo sirva para un determinado grupo de esquizofrénicos. Sería una actuación sintomatológica y represiva. Pero bueno, muchas veces, dada la afluencia de pacientes esquizofrénicos y de lo que representa esto como problemática social, pues necesario para hacer. Si luego con ellos lo que se hace es un intento de reintegrarles a sus actividades cotidianas, que son lo que suelen separarse o de darles de nuevo su antigua visión del mundo en lo posible. Cosa que la realidad demuestra y la práctica demuestra que no ocurre así, puesto que son pacientes que han entrado en otro contexto y que siempre vuelven a ese contexto en lo que se suele llamar brote, que cada X tiempo vuelve otra vez a aflorar toda esa sintomatología, rompiendo esa camisa de fuerzas que habitualmente hay que cambiarla o hay que manejarla o hay que aumentar la camisa reforzándola por otra nueva, etcétera. Los llamados neurolépticos pues consiguen destruir toda esa pasión, toda esa fuerza irresistible que conduce al mundo imaginario. Ahora, eso no es curar la llamada esquizofrenia. La persona sigue en sus estructuras fundamentales siendo como antes. La consecuencia de esto es que en las últimas décadas, incluso con los progresos farmacológicos importantísimos que han vaciado en el auténtico sentido de psicóticos los hospitales psiquiátricos, sin embargo no han logrado modificar la estructura básica de los pacientes esquizofrénicos. Los llamados esquizofrénicos siguen siendo esquizofrénicos a pesar del tratamiento, pues igual que era la década de los años 30 o de los años 40, es decir, antes de la época de los modernos neurolépticos. Al haberse comprobado que los ingresos prolongados producen un aumento de la desconexión con la sociedad, uno de los mayores desafíos con que se enfrentan las autoridades sanitarias es la de revertir este proceso mediante programas de reinserción social. Para lograr esto,
Uno de los proyectos que se han puesto en marcha es el de los pisos protegidos. El objetivo era desinstitucionalizar los del hospital y traerlos a un medio normalizado. Este piso está situado en La Elipa, es un barrio popular que ofrecía las condiciones óptimas que nos habíamos planteado nosotros. Como medio de inserción nos pareció el más adecuado, puesto que la gente, los vecinos de aquí, es gente muy abierta, con unas relaciones sociales francamente humanas, donde se les ha aceptado, la gente sabe quiénes son y están plenamente integrados y aceptados por el vecindario. Los criterios que se siguieron fueron que tuviesen un ingreso mínimo que les permitiera poder vivir por su cuenta. Todos tienen algún tipo de pensión o ayuda. Y luego que hubiese un mínimo de garantías de convivencia, que hubiese cierta homogeneidad entre ellos, con lo que se conocieran y que hubiese un mínimo de garantías de que pudieran convivir juntos. De ser la tercera había estado casi 10 años o 10 años y algo. Hemos venido aquí y está bien, aquí se está mejor que en el hospital. Pisamos, vamos a la compra, hacemos nuestras cosas del piso, limpiamos, dormimos bien, comemos, pisamos, vamos a tomar algo, damos una vuelta, vemos la tele y descansamos bien aquí. De hace 9 años me tiré en el hospital, de allí vine aquí, y allí nada más que hacía que pegar vueltas por el hospital, no tenía otra cosa, del hospital al bar, y no tenía uno otra cosa, y aquí se está muy bien. Lo que veo yo es que normalmente no os enfadáis aquí entre vosotros, no discutís nunca. No. Discuten o cuando estoy yo aquí presente o cuando se reúnen en el grupo allí en el Centro de Salud Mental, que tenemos una reunión semanal con ellos, donde supervisamos el funcionamiento y se planifican las actividades. Entonces, los conflictos normalmente surgen allí. ¿No os parece? Sí. Allí al hablar. Allí al hablarlos. ¿Y aquí soléis hablar de esas cosas, de vuestras dificultades entre vosotros, cuando surge una dificultad como la de ayer? Nada, tranquilo. Uno de los problemas que tenían aquí al llegar y que siguen teniendo es el problema de la comunicación. Entre ellos. Porque en el hospital han vivido muchos años, pero aislados completamente. La sierra, vendavales y cierzos barren la era, soles y lluvias, el matorral despierta, y las flores, hay corazón que cierra. Enero sin hojas, el fuego calienta, la estufa llora, y el gato en la hierba del pajar duerme, con una cosa que es amor de fiesta. Pasan los meses, vienen los días, y las flores blancas. ¿Qué son las molestias que tienes? Las molestias, pues me han querido matar varias veces este año. ¿Y sabes quién te ha querido matar? No, pero mentalmente me han querido matar. Y parece que me persiguen por la calle. ¿Parece? Parece, seguro? Estoy seguro que me persiguen. ¿Estás seguro? ¿En qué lo notas tú que te persiguen? Pues la gente que la veo y veo una persona en Madrid y veo otra persona aquí que es igual, idéntica. Como si te estuvieran siguiendo. Sí. Las voces me vuelven loco. ¿Que es todo el día, todos los días? Por la tarde sobre todo, y todos los días no. 2 días a la semana o 3, pero me vuelven loco por la tarde. Por las tardes. ¿Que duran mucho tiempo cuando aparecen o son breves? Pues a veces poco tiempo, otras veces toda una tarde, otras veces por la mañana también, menos por la mañana. Ya. Y cuando oyes las voces, las oyes como si estuvieras oyendo mi voz ahora. Parecido. Parecido, aunque no hay nadie ahí. No. No sé, la televisión también me vuelve loco. Lo que te digo, como si se refiriera a ti, sí. En programas o en cosas, hablando de cosas tuyas, sí. Y lo supieran. Claro. ¿Y tú qué idea te has hecho? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿De que en televisión hablen de ti o que sepan tu vida y la comenten? Me es igual. Ahora te da igual. ¿Hubo un tiempo que le intentaste buscar una explicación a eso? Pues no, yo no le he encontrado ninguna explicación. Ya. ¿Pero se la intentaste buscar o no? ¿O tampoco? No, Nunca te preocupó eso.
¿Cuántos años hace que estás ya con todos estos problemas? Pues desde el año 78. Desde el año 78. Y más o menos siguen igual, ¿verdad? ¿O han cambiado? Las voces no las oía antes, pero estaba peor antes. Estabas peor antes. Estaba mucho peor. ¿Cómo te encuentras ahora? Tengo problemas, o sea, me encuentro raro, o sea, como angustiado, como si no pudiera hablar. Como si no pudieras hablar. Me cuesta trabajo hablar, sostener una conversación muy continuada, o sea, muy con la gente. ¿Y sabes por qué o no? No sé por qué, yo creo que es por lo que hacía antes, por escuchar tanto tiempo música y estar tantas horas haciendo una misma cosa, me ha apartado un poco de la vida cotidiana. Lo curioso de esto es que yo me creía que estaba totalmente normal, o sea, a mí me estaba pasando todo esto y yo me sentía, decía, no, si a mí no me pasa nada, yo me encuentro normal, yo fui a otro doctor, a otro psiquiatra, se lo consultaba y nada, yo estaba convencido de que a mí no me pasaba nada, que era una cosa natural y eso. Y luego esto ha ido a más y luego yo lo que me hacía ver eran como muchas lucecitas, como chispazos. Y eso era lo que me dejaba totalmente la cabeza aturdida. Aturdida. O sea, y un cansancio y un agotamiento físico, ahora mismo ya las veo todavía, pero menos. Y oigo voces, oigo como si me hablaran las personas, ¿qué haces? O ¿qué te pasa? O ¿qué es lo que haces? Cosas así muy... Preguntándote. Sí. ¿Tú les respondes o no? No, o sea, o me vienen o algunas veces incluso eso reacciona a... Si a lo mejor yo las pregunto. Sí, y te contestan. Sí, me contestan, pues sí, otras veces no y otras veces no me contestan. Me veo inseguro, o sea, no... ¿Qué te hace sentir inseguro? Que me veo que no, así, en esta situación como yo estoy, yo no puedo realizar ningún trabajo ni nada. Porque estoy como totalmente falta de realidad. O sea, tengo falta de realidad, de lo que es en sí la vida. O sea, estoy... Entonces tú distingues entre lo que es la vida, la realidad y lo que te está pasando a ti, que lo ves más irreal. Sí. No más irreal, no es que sea irreal, es que me veo que estoy como aparte, o sea, de otra forma. Incluso ahora mismo me lo noto, me produce ya cansancio un poco. Los dos casos que hemos visto pues están a tratamiento con psicofármacos y los dos siguen un tratamiento de rehabilitación en talleres de laborterapia, donde la indicación principal está en que ellos retomen el contacto pues, con su mundo cotidiano o habitual de una forma que ni a ellos ni al mundo cotidiano implique un demasiado desajuste. Creo que sería posible una curación con una gran dedicación a ellos, mediante métodos de psicoterapia, que incluso llegaría a la convivencia con ellos durante un tiempo. De una forma sencilla, yo lo compararía a una persona que se acaba de subir a un avión y que está teniendo determinadas percepciones de vuelo, pero que no sabe cómo manejar ese aparato, no sabe cómo aterrizar, por lo tanto la angustia puede ser enorme, no sabe los fenómenos que ocurren en el aire diferentes. Pues digamos que habría que subirse a otro avión que uno subiese pilotar y al lado de ellos irles enseñando dónde tienen que pulsar las teclas para saber manejar esa nueva máquina en la que están metidos. Quiero decir que es un proceso largo que muchas veces pues, las estructuras actuales no permiten una dedicación de tiempo y de energía tan grande en un gran número de pacientes como se pueden presentar en un consultorio. Este paciente fue llevado al servicio de urgencia de un hospital a los 21 años con un cuadro delirante alucinatorio agudo. El diagnóstico fue de esquizofrenia paranoide. Un día en mi casa probé, o sea, estaba, después de haberme bajado por un tubo, ¿no?, oscuro, que se supone que es que me metían en la guerra, ¿no?, o simplemente a dirigir las operaciones de Irán, ¿no?, me vi luego en una jaula de junco, allí preso, ¿no?, como una bestia, y comiendo ratas. Usted había hecho una promesa en Vietnam, ¿no?, a un compañero, bueno, quería cortarme el pene y demás, y lo que hice fue quemarme las venas estas, ¿no? No, con el mechero. Cogí el brazo, le puse y simplemente no se llega a sentir, sentía el dolor, pero era más fuerte la presión que traía, ¿no?, que el dolor que me estaba haciendo la llama.
Me dijeron que tenía no sé cuántas muertes confirmadas, la medalla del valor, ¿no? Y el color púrpura. Psicológicamente, cuando tenía una presión, ¿no? O la ejercía yo ya de entrada, ya la sacaba yo, la desencadenaba, pues las personas que estaban a mi alrededor ya no eran como yo, ¿no? Yo era distinto a ellos, era como una bomba de relojería. Yo he visto el helicóptero de verdad y esta vez le he visto por debajo. Y a la sensación de bajar él a hacer la presión, ¿no? He subido yo, ¿entiendes? Y es como si metiésemos la persona que es, pero no en una persona, ¿no? Lo que tenemos que recoger es su yo. Al final tuve que trabajar para ellos, quisiera o no. Pero ya les digo que ellos eran CIA y yo era KGB. El paciente ¿verdad? Tiene una historia larga ya en el hospital psiquiátrico. Empezó en el 85, el primer ingreso, y su peripecia hospitalaria ha seguido con ingresos sucesivos, altas consecuentes, ¿verdad?, hasta la actualidad. El tratamiento que está haciendo es a base de neurolécticos. El neuroléctico que estamos usando es el Depot, en dosis yo creo que bastante incisivas, y ver que no solamente es el médico que lleva su caso, sino el equipo de usted, ¿verdad?, que está cooperando. Él agradece francamente esta atención que estamos tomando. Lo que no sé, hasta dónde puede llegar a ser un absurdo, porque yo verme como el diablo me vi, ¿no? Yo pensaba que estaba metido, los pantalones que yo me había metido y eso, la ropa que tenía puesta, que estaba ya maldita por él, ¿no? Al igual que mi carne ya estaba profanada, entonces tenía que quemar el pantalón para liberarme, ¿no? Y el pantalón no era mío, aunque yo me lo ponía, era del enano, ¿no? De ese ser que era más débil y que tenía fuerza gracias a mí, ¿no? Y que me pedía muchas cosas, me decía, ¿te importa darme esto? Si nunca te ha importado, no sé qué, no sé cuánto. Yo me he visto también como que tenía en el cuerpo parte de venas, ¿no?, que eran de otra sangre, ¿no?, que eran suyas, que me las habían inyectado y me habían hecho como vértebras, ¿no?, así por el cuerpo, para que él pudiese estar en mi cuerpo, ¿no?, y yo dejar de ser yo mismo. Esa película al final resulta que para mí es la verdad, ¿no?, y es lo que tengo que proteger, ¿no? Los fragmentos de entrevistas que veremos a continuación pueden servir para ilustrar otros rasgos característicos de este trastorno. He empezado en el hospital a darme cuenta de que se puede luchar indistintamente, no solo con las manos, o sea, contacto físico, ¿no?, que hay otros tipos de lucha, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta que se me alberga en el ojo una araña, ¿no? Muchas veces estos hombres, como hace poco he oído voces, ¿no?, también, me dijeron que el cerebro era de una mujer que tenía, que era Isabel. Podían hacer conmigo lo que quisieran, sexualmente, incluso meterse dentro de ellos y actuar por mí, incluso, y hablar por mí, ¿entiendes? Esa última vez que estuve aquí internado, que ha sido la última, ahí me había comido, no sé si fueron 14 o 13 tripis. ¿Juntos? No, pero eran casi juntos, ¿no? Porque era un día sí, un día no, 2 días no, otro sí, lo alternaba también con la cocaína, ¿no? Es que en mi casa me vi un día con el cuchillo, jugando con el cuchillo en la mesa y preguntando a mi padre, pero sin preguntarle. Mi padre, el hombre allí dormidillo, mi madre que me acababa de dar la cena y yo con el cuchillo. Que quería tirar el cuchillo para hincarlo en una cosa así de madera, ¿no? Que estaba como en la habitación así sentado y aquí tenía una cosa de madera y aquí otra, ¿no? Y cuando me mentían le tiraba y le clavaba. Y me habían mentido, ¿no? Yo había hecho una promesa, ¿no?, de que si volvía de la guerra por el daño que había hecho y por una mujer, ¿no?, que había perdido a su hombre allí, cortarme, o sea, torturarme, ¿no?, mutilarme y acabar con mi vida después. Bueno, está pensando en todo eso, ¿no?, y lo veo como un poquito, como que ha sido algo, no le doy explicación, ¿no?, no tiene explicación, aunque yo estaba muy mal. Pero eso de quemar el pantalón, ¿no?, como le quemé y dejarlo ardiendo allí, no sé. Aquella noche me levanté y empecé con mi madre a quitarle la toalla y lo único que la oí decir fue: Fede, que nunca le he visto así, o algo así, dijo mi madre, ¿no? Fede, que nunca le he visto así chillando, ¿no? Y yo me fui para la habitación y allí me puse a romper la chaqueta, el pantalón y todo, ¿no?, hasta que lo prendí fuego. Y salí corriendo gritando fuego, fuego, pero se eché el cerrojo de abajo, de la puerta.
y yo me fui. Si llego a echar el cerrojo de arriba, yo no creo que hubiesen podido salir. Y hubiese, bueno, no sé, no hubiese podido vivir con esa carga, ¿no? Tenía novia y nos íbamos a casar y todo, y bueno, resultó que no llegamos a nada, ¿no? Fue un poquito ella, no sé, no una golfa, ¿no? Lo que pasa es que se quiso liberar, ¿no? No estar con un enfermo. Como caí aquí en el hospital, diría, pues, ¿cómo voy a estar con esta persona, ¿no? Si de esta manera, pues no se puede llegar a nada con ella, ¿no? Y la vi con otro tío y entonces me deprimió muchísimo, ¿no? Con mis sobrinillas y muchas veces, además me ocurre un caso muy extraño, muchas veces iba allí y siempre estaba jugando con ellas, ¿no? Y para que me diesen un beso, bueno, y luego entraban en casa y me decían, tío, ven, y me besaban, ¿no? Para saludarme y para cuando se iban igual, ¿no? Y yo decía, mira, cómo han cambiado, como si se diesen cuenta de que estaba yo mal, ¿no? Y que me hacía falta cariño o eso. Un trabajo me vendría bien, digo yo, ¿no? Un trabajo de algo que me tuviese pendiente ahí y que me hiciese levantarme, que fuese una cosa, pero me he abandonado yo también como mis padres, ¿no? Sí, que pero usted volver a su casa sería como... Como encerrarme otra vez en una historia amarga de la que he vivido. No sé, yo pienso que lo mejor que podría hacer era dejar pasar tiempo, ¿no? Creo que hay una beta, ¿verdad?, patológica en la familia que hay que tener en cuenta en este caso, sí. Bueno, la fratría está compuesta por un hermano, un varón, luego hay 2 gemelos varones, luego es el paciente y luego una hermana. He visto muchas cosas, mucho abandono en la casa. Mi madre, lo he vivido, abandono total en la casa. Mi madre lo que decía es que le grababan canciones que ella cantaba. Que le grababan ella las canciones que ella cantaba y las hacía, ella decía. Yo tengo, creo que ya no las tengo. Depresiones muy fuertes. O sea, que he estado 4 años muy mal y bueno, no pensaba que iba a caer nunca, yo tampoco. He tenido también cosas raras, O sea, pasa que tampoco lo he dicho nunca ni a familia ni a nadie. Son cosas que se suelen un poco ocultar, ¿no? Bueno, yo me encuentro bastante mejor, lo que pasa es que algunos días oigo voces y vamos, no soy dueño de mí, ¿no? Empiezan las voces en la cabeza y un jaleo en la cabeza tremendo. La gente esa de la máquina, ¿no? Que tengo yo pienso que es una máquina, ¿no? Un ordenador que andan trabajando ahí en la cabeza de la gente, ¿no? De las personas. Y yo los oía discutir ahí, pegarse o... Pero vamos, sé que eso no es posible, ¿no? Un ordenador no puede incidir en la cabeza de un ser humano, ¿no? Pero que ahí lo tengo, que... Los hijos un poco se han habituado a esta conducta suspicaz y paranoide de la madre y bueno, lo tienen asumido como algo normal dentro de la familia. También el padre, según me cuenta la familia, tiene actitudes, ¿verdad?, paranoides, de desconfianza y de celos. No es una familia, es un culebrón. Si los padres hubiesen sido unas personas normales, qué alegría, ¿no? Pero no lo han sido ni mi madre ni mi padre. Todo eso te crea una desesperación que dices, bueno, esto tenía que acabar, tenía que estallar de algún modo y por lo menos, pues yo qué sé, no, hombre, no sé si será un monstruo, pero a veces he pensado, digo, bueno, pues mi padre se muere, le ha dado un ataque a mi madre y el otro se mete en la droga y se queda también, digo, y se nos van las 3 cruces, digo, y nos dejan vivir en paz. Le veo que ha mejorado bastante con respecto a cómo estaba. Lo que pasa es que tengo todavía mis dudas, ¿no?, y mis temores. Era un niño muy bueno. Y luego, pues, de adolescente y eso, bueno, pues no hay nada más que ir al barrio y preguntar a la gente que te conoce. O sea, una persona buenísima. O sea, es que tiene el contrapuesto es cuando está ya en esa crisis y ya no sé. Bueno, he ido cambiando las ideas y demás, ¿no? Ya veo las cosas más al natural, no las veo como antes, que las veía difuminadas, ¿no?, por el hecho de la enfermedad y eso, ¿no? Ahora lo veo más claro, más vivo, más intenso, no lo vivo de otra manera, no es como antes, ¿no?, que lo vivía como muy deprisa, muy alocado, ¿no? No tenía descanso, no tenía un momento de tranquilidad, no me podía relajar de ninguna manera, ¿no? Ahora por lo menos llego a la cama y hago pum y me quedo frito. Bueno, voy al taller,
no voy todas las semanas rigurosamente todos los días, porque hay días que me encuentro peor y no voy. O sea, cuando me encuentro así un poco extraño, ¿no? Pues no voy. Por ejemplo, ayer me hizo mucho relación a la inyección y me encuentro ahora un poquito así como decaído, ¿no? Pero voy viviendo la vida, ¿no? De una forma, pues, no sé, distinta, ¿no? De como la vivía antes. Dentro no hacía nada, no hacía ni por la vida, ¿no? Me quedaba en casa y era una ruina. Me echaba la droga. Y ahora, por lo menos, pues yo qué sé, yo llevo el trabajo, cuando puedo voy y lo realizo, ¿no? No me desenvuelvo muy bien del todo, pero bueno, me apaño. Yo con el helicóptero ese he tenido cada trauma de verme allí en esa guerra y yo qué sé, y luego verme en este plano, ¿no? Como ahora, y ver que estoy luchando desde aquí contra alguien y sin saber por qué. Me he pasado muy mal con eso, ¿eh? Joder. No sé cómo... No, y las voces que oía también me marcaban mucho, ¿no? El camino a seguir. Haz esto, haz lo otro, no sé qué gilipollas. Otras veces me insultaban, otras veces me decían, te vamos a matar por republicano. Y yo decía, bueno, por republicano. Ahora por fascista, bueno, pues ahora por fascista. Y ahora lo pienso, yo qué sé, me deprimo un montón, ¿no? Con esas cosas. Yo qué sé, de haberme visto bien, ¿no? A verme como me veo, como me he visto, y que no tenía la conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso, bueno, yo qué sé, me destroza eso. Tenemos una percepción de que algo positivo se puede hacer por él. Y él se está dando cuenta. Por lo tanto, yo creo que el pronóstico me lo planteo menos incierto que en otros casos y con una posibilidad de éxito. El estado actual de conocimientos no parece justificar la adhesión a un único sistema comprensivo que se arrogue la posesión de la verdad sobre la naturaleza y el tratamiento de la esquizofrenia. Es por esta razón que hemos incluido en este vídeo opiniones de profesionales provenientes de diversas tendencias dentro del panorama de la salud mental. Quizás la única verdad que hemos extraído al elaborar este material es el convencimiento de que únicamente la integración y cooperación de todos los agentes de la salud en un mismo objetivo pueden hacer frente a esta enfermedad.